Bienvenido a la clase 2 de Historia 1 de ISPA. Hoy estudiaremos la unidad 2, Revolución de Mayo. Como vimos en la unidad anterior, estudiar historia argentina es imposible sin entender los acontecimientos europeos. Así que volvamos un poquito a Europa y pensemos cuál era la situación. Había potencias como Inglaterra, Francia, Austria, Prusia, Rusia. Y bueno, en el siglo XVII España había sufrido un proceso de decadencia. Entonces, cuando comenzamos el siglo XVIII, vamos a ver que en España van a reinar los Borbones, que era la misma familia que reinaba en Francia, que Francia sí se había convertido en un país muy poderoso. Cuando llegan los Borbones al gobierno español, tratan de poder llevar a España a ese lugar que había estado en la época del siglo XVI, cuando había hecho toda la conquista y colonización del continente americano. Y para esto realizan una serie de reformas. Así que veamos. Una de ellas fue la creación del Virreinato del Río de la Plata. La idea era poder centralizar el poder político y en aquel momento había solamente dos virreinatos, el de Perú y el de Nueva España. Entonces, crearon dos virreinatos, el de Nueva Granada y el de el Río de la Plata. ¿Por qué fue importante? Porque, bueno, al tener este virreinato, la ciudad de Buenos Aires pasa a tener otra categoría, era la capital del virreinato y tenía un representante nombrado directamente por el rey. Con lo cual también hicieron otras series de reformas los Borbones, como por ejemplo abrir algunos puertos en América y también algunos en España. Con lo cual los barcos que traían mercaderías llegaban directamente desde España a Buenos Aires. Esto también se hizo con la intención de controlar el comercio, porque en esta zona había mucho contrabando y esto significaba la pérdida de dinero para la corona. Bueno, entonces veamos que dentro de las causas de la creación del Virreinato del Río de la Plata también estaba la expansión portuguesa. Portugal era aliada de Inglaterra y estaba en el continente americano y ya había habido varios problemas por Colonia de Sacramento. Por otro lado, la importancia estratégica del Atlántico Sur, piense que no existía el Canal de Panamá, o sea que la comunicación entre el Atlántico y el Pacífico era a través por el Estrecho de Magallanes y los barcos que querían pasar tenían que hacer escala ya sea en las Islas Malvinas o las costas patagónicas. Y los desarrollos socioeconómicos de la zona. Aquí los españoles habían traído ganado y ese ganado vacuno se reprodujo y bueno, se producían cueros y se exportaban. Bueno, otro acontecimiento que hubo importante fueron las invasiones inglesas. Debido a esta rivalidad que había entre Francia con Inglaterra, piensen que Francia y España estaban unidas por los pactos de familia. Entonces, una de las formas de perjudicar a Francia y España, bueno, podía ser haciendo perder sus colonias. Entonces, así se produce la primera invasión inglesa, que va a ser en 1806. El Beresford va a desembarcar en las costas de Quilmes y tomaron la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lamentablemente el virrey de Sobremonte, en vez de defender la ciudad, escapó con el tesoro, supuestamente para protegerlo, pero bueno, el que toma el mando y la defensa de la ciudad va a ser Liniers, que era un militar, pero era de origen francés, pero bueno, trabajaba para la corona española. Bueno, así se pudo recuperar la ciudad de Buenos Aires, pero hubo una segunda invasión al año siguiente, en 1807, en este caso al mando del general Widelow.
Bueno, también desembarcaron por la zona de Ensenada, pero acá ya estaban más preparados la población de Buenos Aires y se habían formado milicias. Eh, Saavedra fue uno de los personajes más importantes que crea una de las milicias que fue el Regimiento de Patricios, que actualmente existe. Bueno, la importancia de esto es que por primera vez va a haber fuerzas militares que se van a hacer con gente que era de origen criollo, también por ahí había algunos indígenas o mestizos, también negros, pero bueno, las armas las empezaron a tener los criollos y empezaron a ocupar un lugar importante, no solamente por la parte militar, sino en lo político, porque bueno, estas fuerzas logran recuperar la ciudad de Buenos Aires, o sea, logran echar a los ingleses, y no solamente fue esto, sino que por el mal desempeño del virrey, un cabildo, piensen que el cabildo era una institución como algo así similar a un municipio, o sea, su jurisdicción era en la ciudad. Bueno, se realiza un cabildo abierto, o sea que se invita a algunos representantes de la ciudad, algunos vecinos, y deciden destituir al virrey de Sobremonte y en su lugar van a nombrar a Liniers. Calculen que esto es de muchísima importancia porque el virrey era nombrado por el rey y en este caso lo estaban haciendo las personas que habitaban aquí la ciudad de Buenos Aires. Bueno, sin embargo, desde España la corona no se opone, pero bueno, realmente el papel del virrey había sido bastante vergonzoso. Entonces, podemos mencionar como antecedentes de la Revolución de Mayo las reformas borbónicas, que fueron la creación del virreinato, la apertura del puerto de Buenos Aires, la creación de la aduana, las ideas de la Ilustración, recuerdan, soberanía popular, igualdad, libertad, división de poderes, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, porque también esto mostraron que era posible enfrentar a esas grandes coronas, ¿no? Monarquías. Y las invasiones inglesas, porque por un lado demostró la debilidad de la monarquía y de lo que eran las autoridades españolas. También aumentó la rivalidad entre criollos y españoles, la creación de las primeras milicias y también el beneficio que fue el libre comercio, porque los ingleses cuando vinieron, una de las medidas que tomaron fue eliminar el monopolio, que era el sistema comercial que había impuesto España, por el cual los criollos solo podían comprar y vender a España, con lo cual los españoles podían fijar el precio que querían, y bueno, esto se imagina que perjudicaba a los americanos, por eso también había mucho contrabando. Bueno, así que llegamos a las causas de la Revolución de Mayo. Por un lado podemos decir de la debilidad y desprestigio de la monarquía, descontento del sistema de los funcionarios, la rivalidad entre criollos y peninsulares, porque desde lo político todos los cargos importantes quedaban en manos de los peninsulares, o sea, de los españoles. Y los criollos no los podían tener. Y por otro lado, la apertura comercial que se había hecho con el puerto de Buenos Aires, eso también benefició económicamente a algunos criollos que se dedicaron al comercio y perjudicaron a los grandes comerciantes españoles que manejaban el monopolio. Bueno, acá ya tenemos los intereses económicos, cambios generados a partir de las invasiones inglesas, sobre todo por lo de las milicias. Los movimientos ideológicos dominantes, como habíamos dicho, las ideas de la Ilustración y la invasión napoleónica. Bueno, acá me voy a detener un poquito. Napoleón, como habíamos visto, él fue dominando al continente europeo, pero Inglaterra cada vez crecía más y no la podía dominar porque ella era la que dominaba los mares, contaba con una flota con la cual no se podía competir. Entonces, la manera de poder perjudicarla, Napoleón, ¿qué hace? Un bloqueo continental. Va a prohibir a los reinos europeos que comercialicen con Inglaterra. En esta época también se va desarrollando
la revolución industrial. Bueno, pero hay dos países que no la van a aceptar. Una va a ser Rusia, porque bueno, comerciaban con cereales, que después también Napoleón la va a invadir, pero lo que más nos interesa, Portugal. Portugal, como habíamos visto, era aliada de Inglaterra. Entonces, Napoleón solicita permiso a España para poder pasar hacia Portugal para invadirla, y esto bueno, generó problemas y discusiones en España. Finalmente se va a aceptar, el rey, que era Carlos IV, renuncia a favor de Fernando VII, que era su hijo, pero Napoleón los va a invitar a ambos y los va a tomar prisioneros, o sea, los invita a Bayona, lo que se conoce como la farsa de Bayona, y ambos quedan prisioneros. Y desde ahí, bueno, van a empezar a dominar a España, y van a poner a José Bonaparte como rey. Bueno, así que se imaginan que empieza todo un conflicto militar bélico en la metrópoli, o sea, en España. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando llegan todas estas noticias aquí al Río de la Plata, en ese momento quien gobernaba era el virrey Cisneros, que había sido nombrado por la Junta Central de Sevilla. ¿Por qué? Porque los españoles lo que hicieron fue lo siguiente: cuando asume el poder José Bonaparte, van a formar juntas de representantes en las distintas ciudades para tratar de autogobernarse, y ellas estaban como reunidas en una que era la principal, que era la Junta Central de Sevilla. Bueno, esta junta nombra a Cisneros, pero ¿qué ocurre? En 1810 esa junta es disuelta por el avance de los franceses, o sea, los franceses iban ganándole a los españoles. Entonces aquí los criollos empiezan a plantear lo siguiente: o sea, quieren reunirse en un cabildo abierto, o sea, que se invite a algunos de los vecinos, y se tratará lo siguiente: la grave situación derivada de la total caída de España bajo el dominio francés, y tomar medidas para preservar los derechos de Fernando VII. También se analizó la formación del nuevo gobierno. Querían modificarlo, querían hacer una junta como estaban haciendo en España. Algunos aceptaban que el mando recayese en el cabildo, que formaría un gobierno de la forma que considerara conveniente. Otros, que el pueblo debía tomar el mando. Bueno, es así como se discutió mucho ese día. Al día siguiente va a renunciar Cisneros, pero el día 24 se forma una junta, pero esa junta pone como presidente a Cisneros, que en definitiva era lo mismo. Con lo cual acaba de haber un levantamiento, parte de los vocales que formaban esa junta van a renunciar, y recuerden que Saavedra, que va a estar en esta junta, era el jefe de regimiento de patricios. Entonces, vamos a tener finalmente la revolución el 25 de mayo, donde se forma el primer gobierno patrio. Esta junta va a jurar fidelidad a Fernando VII, o sea, no rompe las relaciones con la metrópoli, pero sí podemos decir que empieza un proceso revolucionario que nos va a llevar definitivamente a la independencia. En esa junta, piensen que la primera junta de gobierno tiene carácter provisional. Quienes habían decidido sobre los destinos del virreinato era una institución que era el Cabildo, que solamente tenía poder sobre la ciudad de Buenos Aires. Por eso se van a invitar a representantes, a diputados del interior, y se les pide que reconozcan a este gobierno. En algunos lugares, por ejemplo, en Córdoba, Paraguay, en Montevideo y el Alto Perú, no van a reconocer a este gobierno, lo que obliga a la primera junta a tener que organizar ejércitos para poder enfrentarlos.
En Montevideo hubo una gran resistencia y ahí aparece un caudillo que es Artigas, que va a defender y va a lograr en un momento tomar el poder. En el caso de Paraguay, por más que se mandaron un ejército, hubo algunos triunfos y otras derrotas, pero bueno, finalmente Paraguay se va a declarar independiente. En Córdoba sí tuvimos éxito y este movimiento contrarrevolucionario va a ser sofocado y va a ser fusilado Liniers. Y en el Alto Perú también tenemos algunas victorias y unas derrotas, pero definitivamente vamos a perder el Alto Perú. Dentro de la primera junta se van a ir identificando dos movimientos diferentes. Uno que van a estar liderados por Moreno, que son los que quieren los cambios radicales, son los que quieren la declaración de la independencia, los morenistas. Y los saavedristas, que salían a Saavedra, eran los que querían un cambio en forma gradual. ¿Para qué íbamos a declarar la independencia si total el rey no estaba? Piensen que España estaba preocupada por la invasión de Napoleón. Bueno, ¿cómo llegamos acá al primer y segundo triunvirato? Nosotros vamos a tener un proceso de muchos conflictos, así como vimos las distintas tendencias dentro de la primera junta. Van a ir llegando los diputados del interior y algunos consideraban que tenían que estar sesionando por separados y otros todos juntos. Bueno, en definitiva, los que ganan son los saavedristas, que incorporan a estos representantes y así se forma la Junta Grande. Mientras gobierna la Junta Grande, militarmente tenemos bastantes problemas, tenemos bastantes dificultades. Moreno para ese entonces renuncia, lo mandan a una misión diplomática a Londres y fracasa. Mientras gobernó la Junta Grande se produjeron varias derrotas, lo que facilitó a quienes querían centralizar el poder terminar con esta forma de gobierno, porque decían que al ser tantos los integrantes esto dificultaba la toma de decisiones, y así logran formar un primer triunvirato. De esta forma, los miembros de la Junta Grande pasan a formar la Junta Conservadora, lo que sería como un poder legislativo y el triunvirato el poder ejecutivo. Sin embargo, quienes querían la mayor centralización del poder van a disolver a esa junta conservadora y bueno, estas medidas que generaron bastante desconfianza hicieron que algunos proyectaran y gestionaran un golpe de Estado. Tenemos que tener en cuenta que para aquel momento llegaban a esta región San Martín y Alvear, quienes eran militares de carrera que se habían destacado, sobre todo San Martín, luchando contra Napoleón, y formaron lo que se llamó la Logia Lautaro, que era una organización secreta que tenía como finalidad la declaración de la independencia, y era un proyecto continental, no solamente de la región del Río de la Plata. Bueno, este manejo que hizo el primer triunvirato de centralización del poder va a finalizar con un golpe de Estado organizado por la Logia Lautaro y la Asociación Patriótica, que eran de los morenistas, y así surge el segundo triunvirato. Durante el segundo triunvirato vamos a tener algo muy importante, que se va a convocar a una Asamblea General Constituyente. Una Asamblea General Constituyente se supone que la finalidad es la de redactar una constitución, ¿no? Y tenía que declarar la independencia. Sin embargo, no lo hizo. Sin embargo, se declaró soberana. Y como les decía, tenía que declarar la independencia, redactar una constitución, pero no lo hace. Sin embargo, la obra legislativa fue sumamente importante
y ya demostraba que habíamos iniciado un camino hacia la independencia. Pues, por ejemplo, suprimió la cara del rey de las monedas, por ejemplo. Se acuñaron monedas con los símbolos de un nuevo estado. También eliminó los títulos de nobleza, suprimió los elementos de tortura, se aprobó el himno nacional, estableció la libertad de vientres, y bueno, como que se tomaron un montón de medidas que fueron de suma importancia. Sin embargo, con esta asamblea hubo un problema con Artigas. Recuerden que Artigas fue quien defendió a la banda oriental del Uruguay de Elío, que era el virrey español. Bueno, el proyecto de Artigas era un proyecto federal. Él tenía influencia no solamente en la banda oriental del Uruguay, sino en Santa Fe, Corrientes, Misiones, Córdoba. ¿Por qué? Él lo que buscaba era la declaración de la independencia, pero bajo un sistema republicano y federal, o sea, de no concentración del poder en un solo gobierno, ¿no? Bueno, esto le trajo varios problemas. Por ejemplo, sus diputados fueron expulsados de la asamblea del año 13. En este mapa podemos ver la Liga de los Pueblos Libres, la zona de influencia, y esta Liga de los Pueblos Libres eran los federales, que estaban liderados por Artigas. Fíjense, bueno, aquí se ve quienes formaban después o tuvieron representación en el Congreso de Tucumán, aunque todavía no llegamos. Bueno, para llegar a la declaración de la independencia, bueno, tenemos que ver otras cositas antes. Esa asamblea del año 13 y ese triunvirato, bueno, van a crear una nueva forma de gobierno que se llamó el directorio. O sea que ahora pasamos a un poder ejecutivo de una sola persona. Pero ¿qué ocurrió? El escenario europeo fue cambiando. ¿Se acuerdan que Napoleón fue derrotado en Waterloo? Bueno, la caída de Napoleón significó el regreso de los Borbones, de Fernando VII, al poder, y esto significaba que iban a luchar para recuperar las colonias. Y también era muy factible que potencias europeas apoyaran a Fernando VII. Con lo cual empiezan a haber como dos tendencias, como los de Alvear, que no querían una declaración de la independencia, y otros como San Martín, que sí. Además, San Martín tiene un proyecto de una independencia, pero no solamente de aquí de la región del Río de la Plata, sino continental, que también lo va a organizar con Bolívar. Consideraba que tener vecinos españoles era sumamente peligroso. Por eso él va a hacer después la campaña de los Andes para liberar a Chile y posteriormente a Perú. Bueno, mientras funcionó el directorio, vamos a tener muchos problemas, porque no solamente el problema con los españoles, sino problemas internos, y esto de el problema con los federales y los que querían centralizar el poder. Así que Artigas va a ser declarado traidor a la patria, y el gobierno de Alvear, el gobierno del directorio, va a pedir al ejército que se retire de la lucha contra los españoles para luchar contra Artigas. Bueno, en definitiva, el ejército se subleva. Álvarez Tomás es quien lo hace, toma el poder en forma provisoria porque el director supremo es destituido, y se va a convocar a un congreso constituyente que se va a reunir en Tucumán. Todos sabemos que el 9 de julio de 1816 fue declarada la independencia. Fue nombrado director supremo en ese momento Pueyrredón, quien dio un apoyo rotundo a San Martín. San Martín primeramente fue nombrado gobernador de Cuyo, y desde ahí preparó la invasión a Chile con el apoyo de la flota de Inglaterra.
Bueno, piensen que Inglaterra tenía intereses para que no les vaya bien a los españoles. Bueno, ¿qué ocurrió? En ese Congreso de Tucumán se discutieron las formas de gobierno, pero en un principio no se tomó ninguna decisión. Imagínense que si nosotros tenemos un Estado, hay que establecer cuáles son las instituciones, cómo van a funcionar, quiénes tienen el poder, cuáles son las atribuciones de cada uno. Bueno, y había distintas ideas. La mayoría eran monárquicas. Belgrano, por ejemplo, consideraba que había que nombrar algún descendiente del Inca. Sin embargo, otros pensaban que era más apropiado nombrar a algún príncipe europeo, y esto era más una cuestión estratégica, porque piensen que Fernando VII estaba en el poder, con lo cual si poníamos algún príncipe europeo era más difícil que lo ayudaran para poder recuperar las colonias. Bueno, finalmente en el año 1819 se sanciona una constitución. Para esto tenemos que pensar que las provincias, como vimos antes, que estaban bajo la influencia de Artigas, no participaron en el Congreso. Este Congreso de Tucumán se había desplazado hacia Buenos Aires al año siguiente, o sea, en el 17. Y la Constitución que se sancionó en el 1819 tiene carácter totalmente unitario, centralista. No se mencionaba pueblo, soberanía popular, nación, o sea, como que quedaba abierta la posibilidad de que fuese una monarquía. Bueno, al tener carácter centralista, esto lo que desencadenó fue una guerra civil. Se van a enfrentar los federales contra el gobierno de Rondó, en ese momento era el director supremo, en la batalla de Caseros. Eso fue a principios de 1820. Las fuerzas federales estaban al mando de Ramírez y López. Ramírez era el gobernador y caudillo de Entre Ríos, y López de Santa Fe. La caída del directorio significó el comienzo de la anarquía del año 20, y es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros hasta ese momento fuimos como experimentando distintas formas de gobierno, pero en realidad había un gobierno central, un gobierno, podemos decir, como nacional. A partir del año 20 desaparece esa autoridad que tiene jurisdicción en todo el territorio, y vamos a pasar a una confederación. Vamos a tener que las provincias son autónomas y que cada una va a estar gobernada por la decisión de las personas de esa provincia, y que las provincias van a estar unidas por voluntad propia. Bueno, así tenemos este enfrentamiento entre estos dos movimientos de los federales y los unitarios, y esto quiero que lo tengan bien en cuenta para que puedan comprender el proceso político. Si nosotros hablamos de unitarios y federales, son dos tipos de ideologías, ¿no? Pero que dentro de los federales vamos a distinguir tres: los porteños, los del litoral y los del interior. En lo político se diferencian. Unitarios quieren un gobierno centralizado, este designa a los gobernadores. Los federales, los tres tipos de federales coinciden. Lo que quieren es un gobierno central que se ocupa de algunos aspectos, por ejemplo, relaciones exteriores, emisión de moneda, ejército. Y autonomías provinciales, eso sí quiere decir que cada provincia tiene su propia constitución. Su población elige a sus representantes. Supongamos, hoy es así, cada provincia, la gente que habita en esa provincia elige a su gobernador. De lo contrario, si fuéramos unitarios, el presidente de la nación sería quien designa los gobernadores. Ahora, en lo económico vamos a ver diferencias. Vamos a ver que los unitarios son liberales, al igual que los porteños y los del litoral. Los del interior no,
son proteccionistas. Ustedes recuerden lo que habíamos visto de las ideas del mercantilismo, la intervención del Estado, las ideas liberales de la no intervención del Estado. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ser liberales? La producción aquí era de cueros. Los cueros no compiten con los productos extranjeros. Entonces, ¿para qué poner trabas? Es mejor que entren los productos importados, baratos, sin impuestos, y salgan los cueros. Tanto en Buenos Aires como en el litoral, la producción era ganadera. Los unitarios estaban en esta zona. En el interior, por ejemplo, en la zona de Cuyo, se producían aceites, vinos. En el interior, por ejemplo, podía ser Santiago del Estero, telas. Sus productos sí tenían competencia de los productos europeos. Entonces, por eso van a querer que establezcan impuestos a los productos que viniesen de afuera, ¿sí?, para proteger la producción local. Ahora, con respecto al puerto y la aduana, este es un tema también muy importante. Los unitarios quieren la nacionalización. ¿Qué significa esto? Que todo lo que recauda el puerto y la aduana lo maneje el gobierno nacional, o sea que después lo puede distribuir en toda la nación. En cambio, los porteños lo que quieren, sí, el monopolio del puerto de Buenos Aires, en eso igual, no quedaba un solo puerto, pero que lo que ingresara en ese puerto quedara para la provincia de Buenos Aires y no para el resto de la nación. En el caso del litoral, quieren la libre navegación de los ríos, están en contra del monopolio del puerto de Buenos Aires. Ellos querían que esté abierto el puerto de Rosario, de Santa Fe, como que por qué tenían que pagar impuestos acá a Buenos Aires si los barcos podían entrar directamente a otros lugares. Y el interior, obviamente, no, lo que les convenía era la nacionalización porque podían recibir parte de esas ganancias. Bueno, cuando llegamos al año 20 nos encontramos con que hay una lucha por el poder. Como vimos, ganan los federales, pero entre los federales también va a haber bastantes luchas. Recién en el año 1821 asume el gobierno Martín Rodríguez aquí en Buenos Aires y va a nombrar como ministro a Rivadavia. Rivadavia va a traer un montón de ideas que copia y ve de Europa, ¿no? Pero a veces, bueno, como que los argentinos seguimos haciendo lo mismo, por ahí traemos ideas de otros lugares, pero no las adaptamos acá. Bueno, vamos a ver cuáles fueron las reformas que hizo Rivadavia, que fueron muy importantes y le dieron un empuje a la provincia, un empuje económico. En primer lugar, redujo el número de oficiales y en su lugar creó un nuevo ejército. Esto lo hacía porque los oficiales solían sublevarse, entonces, bueno, lo que quiere es centralizar el poder del Estado. Pero estamos hablando de Buenos Aires. Suprimió el cabildo y el consulado, que eran instituciones que habían quedado de la época colonial. Los bienes de las órdenes religiosas pasaron al Estado. También es una forma de mostrar el poder del gobierno. Creó el Banco de Descuentos, pidió un empréstito, el Baring Brothers, para la construcción de obras públicas, el puerto. Bueno, después lamentablemente el dinero se gastó con la guerra con el Brasil y bueno, fue nuestra primera deuda externa y fue una verdadera estafa, porque miren, se pidió por 1.000.000 de libras esterlinas, pero se cobraron antes los intereses. Eso es una cosa muy rara. Entonces, en vez de darnos 1.000.000, nos dieron 560.000, pero ni siquiera fueron en libras esterlinas, sino que fueron en letras de cambio. Y tardaron más o menos unos 100 años en pagarse. Bueno, algo muy bueno, se creó la UBA, la Universidad de Buenos Aires, sabemos con su prestigio actualmente. Fomentó el desarrollo de la actividad agropecuaria. Hizo una ley, la enfiteusis, que lo que hacía era poder arrendar, o sea, alquilar tierras fiscales a precios muy bajos.
Esto era para tratar de aumentar la producción agraria y que tuvieran acceso a las personas que tuviesen menos recursos. Pero como no estuvo reglamentado, en realidad no benefició a los que menos tenían, sino a aquellos que tenían mucho pudieron arrendar grandes extensiones de tierra. O sea que los terratenientes fueron los que se beneficiaron. Y bueno, estas tierras no se podían vender, por eso eran arrendadas, porque estaban en garantía por el empréstito Baren. Como la situación económica fue mejorando, estábamos un poco más tranquilos, se sancionan unas leyes que son muy importantes. Acá ven, la ley fundamental, ya el nombre lo dice. La ley fundamental establecía que todas las provincias tenían que estar de acuerdo para poder sancionar una constitución, y se delegaba el manejo de las relaciones exteriores a el gobierno de Buenos Aires. Bueno, otra ley es la ley de presidencia, que se crea el cargo de presidente de la nación. El primero fue Rivadavia, y también se sancionó una constitución en 1826 que también fue de carácter unitaria, pero aquí se establecía la forma republicana y que también va a dar comienzo a una guerra civil. Bueno, entre tanto vamos a ver que se produce una guerra con el Brasil. ¿Por qué? Vamos un poquito para atrás. En 1816 Portugal invade la banda oriental del Uruguay. Recuerden que Brasil era una colonia portuguesa. En el 22 Brasil se independiza de Portugal, pero en 1825 33 orientales invaden la banda oriental y el Congreso, que funcionaba aquí en Buenos Aires, aprueba su incorporación. Y Brasil obviamente nos declara la guerra. Así que por eso es que se crea la ley de presidencia, también se crea un ejército para luchar. Y bueno, esto nos trajo muchos problemas, porque en el año 1826 se firma un pacto, Rivadavia manda a un emisario y firman un trato por el cual la banda oriental del Uruguay quedaba para Brasil. Esto, bueno, genera mucha disconformidad, el Congreso no lo aprueba. Y a eso le tenemos que sumar otra ley que hace Rivadavia, que es la de la capitalización, de la nacionalización del puerto y la aduana, con lo cual la provincia de Buenos Aires pierde su fuente de ingreso más importante. Así que, y a eso le sumamos una constitución unitaria, se imaginan que se va a desencadenar una guerra civil. Bueno, aquí volvemos a estos puntos importantes. ¿Y cómo llegamos al fusilamiento de Dorrego? Bueno, cuando se hace este desastre de todas medidas centralistas, la Constitución, Rivadavia tiene que renunciar y en su lugar toma el poder, toma el gobierno Vicente López. Vicente López nombra como gobernador de Buenos Aires a Dorrego, y Rosa se va a hacer cargo de la parte militar. Pero ¿qué pasaba? Dorrego no podía hacer frente a la guerra con el Brasil. A él se le había encomendado el manejo de las relaciones exteriores y realmente nos era imposible hacer frente a la guerra, con lo cual tiene que negociar, y entre los intereses que andaban por aquí estaban los intereses ingleses, que no les convenía que haya una guerra porque perdían la posibilidad de vender. Entonces, la sugerencia de Inglaterra era que se declarara independiente, o sea, que Uruguay no quedara ni para las Provincias Unidas del Río de la Plata ni para Brasil. Y así fue.
Entonces, el ejército que estaba participando en esta guerra tiene que volver a las Provincias Unidas del Río de la Plata, y tenemos que el general Paz va a ir hacia el lado de Córdoba con la idea de ir sacando a los gobernadores federales para poner a los unitarios, y Lavalle lo va a hacer hacia Buenos Aires. Entonces Lavalle viene por aquí, se enfrenta con Dorrego, lo toma prisionero y es fusilado. Entonces López, que era de la provincia de Santa Fe, junto con Rosas, van a enfrentarse a Lavalle, y finalmente son quienes ganan. Entonces se va a nombrar en forma provisoria a Viamonte como gobernador. Pero bueno, posteriormente se van a convocar a elecciones. Se imaginan que los que elegían eran pocos, eran los miembros de la Junta de Representantes, que designan al gobernador, que va a ser finalmente Rosas. Bueno, aquí terminamos la segunda clase para iniciar en la clase que viene la unidad 3, donde comenzamos con el proyecto rosista y llegar hasta el año 1880, así que tenemos bastante. Les sugiero que vayan leyendo, que vayan haciendo el subrayado, las actividades que tienen en el módulo, hagan también las actividades de autocorrección, vean los videos, y no olviden, cualquier consulta que quieran hacer nos pueden mandar un mail o a través del foro, y se la vamos a responder con todo gusto. Así que bueno, la historia argentina es bastante compleja, pero también es apasionante, y sobre todo lo que viene, y cuando pasen al ciclo superior van a poder entender mucho más de lo difícil que es nuestro país y de que salga adelante. Así que bueno, recuerden que conocer la historia argentina nos prepara mejor para tener un mejor futuro. Así que nos veremos en la próxima. Hasta pronto.